que vienen ahí de ejemplos, en dibujitos, etcétera. Y más que nada, a la aplicación hay que buscarle el mecanismo que podemos ahí utilizar. Pero no es como que un mecanismo se utilice mucho en un lado o en otro, sino que depende de la inventiva, depende de ustedes saber dónde van a aplicar algo. Por eso les dejé aquí esta animación de un robot caminador hecho únicamente con este mecanismo de biela-manivela, ¿verdad? Obviamente ustedes verán robots caminadores hechos con otros mecanismos. La idea es buscar la aplicación de lo que usamos. Entonces, tienen 5 tareas y de esas tareas nadie dijo que tuviera dudas. Estas tareas les voy a poner fecha de entrega para la siguiente semana. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Que se entreguen el lunes o que se entreguen el martes? El martes. El martes, profe. Bueno, entonces estas tareas quedan para el martes. Ya les voy a poner fecha. Todas las actividades están sin fecha, pero les vamos a ir poniendo fecha de entrega para que siempre procuremos estar al día. Ya habían usado Moodle, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ya. Bueno, pues entonces saben que si les pongo fecha de entrega, aunque se pasen por medio milisegundo, ya no entra su tarea. ¿Sale? Entonces, es tiempo suficiente una semana, no es necesario que lo entreguen hasta dentro de una semana. Si tienen la tarea hoy, la entregan hoy, etcétera. ¿Sale? Las van entregando conforme las van teniendo. Y no se esperen siempre de último minuto, porque nunca falta la persona que dice: oiga, profe, es que fíjese que ayer me cortaron el internet y por eso no subí la tarea. Y yo siempre les respondo: tuviste toda una semana para entregarla, ¿por qué el último día no? ¿Verdad? Bueno, entonces traten de tomar precauciones. Ustedes saben que el internet, la luz y muchas otras causas no las controlamos. Así que tomen precauciones. Así, si se llegan a quedar sin internet en su casa, pues ya pueden buscar alguna opción, ¿verdad? Que a lo mejor alguien les preste datos para enviar el archivo, no para hacer la tarea, para enviar el archivo, porque si no se acaban los datos. Que a lo mejor le piden al vecino que les preste internet, qué sé yo. Ustedes saben cómo le hacen, pero no dejen todo de último minuto. Muy bien, entonces vamos a revisar la unidad 2. Por cierto, de la unidad 2, ¿alguien ya empezó a ver los videos? La pregunta se responde con sí o con no. Creo que no. Yo no. No, profe. Bueno, pues entonces, nada más sepan que ya están aquí los videos de este tema, ¿sí? Viene un video de análisis cinemático, cómo lo vamos a realizar, por eso dice aquí planteamiento, y viene un video donde se explica el ejemplo numérico, ¿sale? Como habíamos quedado, vamos a estar haciendo videos y los videos van a sustituir a la clase del miércoles. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Sí. 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 Muy bien. Entonces, nosotros vamos a revisar aquí el material. Las presentaciones referentes a este video están acá arriba, ¿verdad?
Y bueno, vamos a estar manejando nuestros videos y nuestras presentaciones para apoyar el hecho de que no siempre tenemos muy buen internet. A veces se me va a estar trabando la comunicación, vamos a estar avanzando un poco lento, qué sé yo. Entonces, en los videos ya está la clase, ya está lo que vamos a revisar del tema, salvo cosas que veamos aquí. Por ejemplo, ahí ya viene un ejemplo, viene explicado, viene todo su desarrollo, pero quién sabe, a lo mejor en clase hacemos un ejemplo diferente, o alguien dice, oiga, profe, yo vi un mecanismo también como ese, pero es diferente, ¿lo podemos revisar? Pues tal vez sí lo podamos revisar aquí, ¿verdad? O digan, mire, yo intenté hacer el del libro fulano, este mecanismo, y no sé cómo empezarlo, cómo hacerlo. Bueno, pues también lo vemos. En clase podemos ser más flexibles a la hora de escoger el material, pero recuerden que los videos están como apoyo porque ahí ya viene todo por si tuviéramos problemas de comunicación. También, como les mencionaba, en los videos hay que tratar de ser participativos, no es solo verlos. Como ya les dije, hay que poner el video. Si el video dice aquí despejamos, bueno, pues ustedes hacer el despeje. Si el video dice vamos a plantear la ecuación de lazo cerrado, pues le pausan y ustedes hacen su ecuación de lazo cerrado. A ver si nos da igual que al del video. ¿Sale? Entonces, cuando los vean, sean interactivos. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo bien, todo bien. Muy bien. Entonces, Yo, profe, tengo una duda. ¿qué pasa? Para subir las tareas a Moodle, ¿tienes que llevar un formato, el PDF o no? Pues con que sea en PDF y en el caso de las tareas que se hacen a mano, que sean en hojas blancas. Creo que también por ahí en las políticas de clase dice que debe llevar su nombre y grupo en cada hoja. Y para el nombre del PDF no hay. El nombre del PDF no, le puedes dejar tarea, ¿sale? Es decir, si vas a entregar la tarea 1, pues a lo mejor en tu máquina la nombras también como tarea 1. Pero ya, si ustedes le quieren poner nombres extraños, hay gente que le pone, esta mera sí es la buena definitiva número 3, ¿verdad? O qué sé yo, pues ya ustedes sabrán, pero el nombre de la tarea es lo de menos, lo importante es el contenido. En Moodle no se preocupen por el nombre, si la manda Abner, no voy a recibir la tarea de Laura, ¿sale? Cada tarea viene con cada usuario, ¿verdad? Entonces no es necesario que le pongan el nombre. Si quieren ponerle su nombre, ustedes sabrán, pero la pueden nombrar de la manera que sea. Vale, profe, gracias. Bien, entonces, lo que sí es que recuerden, y creo que está al inicio. No, aquí no lo puse. Eso lo puse en otro grupo. Hay que darle siempre en enviar, ¿sí? Ya sean tareas o exámenes, no basta con subir la tarea. Hay que apretarle al botón de que la están enviando, ¿sale? Porque una cosa es subir la tarea y otra cosa muy distinta es enviarla. Eso para que sea mejor su revisión, que no les marque ahí como que la entregaron tarde o cosas así. Hay veces que por alguna razón están subiendo el archivo y no lo mandan. Es como cuando escriben un correo electrónico y no le aprietan al botón enviar. ¿Sale? Igual con los exámenes, hay que tratar de tener ese cuidado. Muy bien. ¿Todo claro? ¿O los confundí más? Todo bien. Bueno,
Nosotros vamos a hacer entonces un análisis cinemático. Si no hay nada más, comenzamos con el análisis cinemático. ¿Qué dijimos que era el análisis cinemático según nuestras definiciones básicas? ¿Recuerdan que vimos qué es análisis y qué es cinemática? Era el estudio del movimiento de un cuerpo, ¿no? Muy bien. No se preocupen si se traslapan, ¿eh? De todas formas, participen. Muy bien, vamos a estudiar el movimiento de los mecanismos. En nuestro estudio nosotros analizaremos la posición, la velocidad y la aceleración de los mecanismos. Para esto vamos a usar el método de lazo cerrado. En algunos libros vienen métodos vectoriales, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad o la aceleración se calcula empleando productos puntos y producto cruz. Yo no voy a usar esa aproximación de tipo vectorial, vamos a usar la aproximación con ecuaciones de lazo cerrado, que a mi parecer pues no es tan abstracta de cierta forma, ¿verdad? Porque cuando hacemos todo con vectores también tiene su significado, pero a veces se vuelve muy matemático porque hacen puros productos, ¿no? De por sí es matemático. Entonces, vamos a calcular posición, velocidad y aceleración de los mecanismos. Y recuerden, si tenemos un cuerpo rígido, por ejemplo un rectángulo que tiene 4 aristas, no importa el número de aristas o de puntos que tenga un cuerpo, lo que importa son sus grados de libertad. Los grados de libertad son los que me dicen cómo puedo calcular todos los demás puntos en base a los que ya tengo definidos, ¿verdad? Eso considerando que no cambian sus distancias relativas ni sus ángulos. Entonces, ¿qué necesito para calcular posición, velocidad y aceleración? Bueno, necesito un sistema coordenado de referencia respecto de quién estoy midiendo esa posición o esa velocidad. Necesitan saber qué características tiene su mecanismo, es decir, cómo tiene sus eslabones, qué uniones utiliza y calcular sus grados de libertad. ¿Todavía recuerdan con qué ecuación calculamos los grados de libertad? Sí. Muy bien. Bueno, esos son los requisitos básicos. Luego necesitan ustedes definir los vectores. ¿Qué necesito para definir un vector realmente? Magnitud y dirección. Ya lo habíamos hecho en un ejercicio anterior cuando les preguntaba vectores, que me dieran ejemplos de vectores, y que algunas personas se olvidaban de decirme la dirección. Entonces, si no están explícitamente indicando magnitud y dirección, realmente no están definiendo los vectores, ¿sale? Y si no los definen bien, pues no podemos empezar este análisis como se debe. Una vez que tengan los vectores definidos, tendrán que verificar qué es constante y qué es variable. Ahora, aquí la pregunta, de las variables, ¿cuántas puedo controlar? ¿Quién me dice? Todas las que sean necesarias, ¿no? ¿Y cuántas son necesarias? Pues eso depende de nuestro sistema. Es que es muy... ¿Depende de qué específicamente? De los grados de libertad. De los grados de libertad, muy bien.
¿Cuántas debo de controlar? Depende de los grados de libertad. ¿Sale? Entonces, todo lo que vimos en la unidad 1, que fueron conocimientos básicos y conocimientos previos, son cosas, son ecuaciones, son consideraciones que deben de tener muy claras, ¿sí? Por eso estuvimos repasando cómo hacer la suma vectorial, estuvimos repasando cómo definir los vectores en base al ángulo, en base a su longitud, en base a las componentes, cómo derivar vectores, cómo tratar los sistemas de ecuaciones. Y en cuanto a mecanismos, se revisaron algunas características de tipos de uniones, eslabones, grados de libertad, ¿verdad? Todo eso debe de tener cada uno muy claro qué son y cómo se calculan o se usan. Entonces, decíamos, controlamos según los grados de libertad. Y hay que tener muy en cuenta las uniones. ¿Por qué hay que tener en cuenta las uniones? Porque las uniones son las que me van a decir qué vectores debo definir. ¿Sí? No vamos a trazar vectores de que se me ocurrió que va un vector aquí o se me ocurrió que va uno allá. No. Los vectores se deben definir según dice aquí. ¿Qué dice aquí en nuestro primer consejo? Utilizar puntos fijos. Muy bien, hay que utilizar los puntos fijos y estos puntos fijos los definen las uniones. ¿Sale? Entonces, hay uniones que están en puntos móviles, pero a veces hay puntos fijos que no están en las uniones, pero sí los definen las uniones. ¿Sale? Entonces, todas las uniones deben usarse y también los puntos fijos que definan las uniones. Luego, ¿qué dice aquí? Aprovechar geometría. Aprovechar la geometría. Si ustedes saben que algo va en horizontal o que va en vertical o que es perpendicular a otra cosa, qué sé yo, bueno, hay que aprovechar esas relaciones geométricas en nuestro análisis. Hay que verificar lo que sea constante y lo que sea constante también en dirección. ¿Sale? Entonces, no basta con saber qué constantes tiene el mecanismo. Hay que tratar de ubicar dentro de nuestros vectores aquellos que se definan con constantes. ¿Sale? Si yo puedo definir un vector con constantes, voy a tener un trabajo más simple. Ejemplo. ¿Cómo se llama este mecanismo? Biela-manivela. Ajá, mecanismo biela-manivela. Todo el mundo más o menos se imagina cómo se mueve este mecanismo, ¿verdad? Sí. Entonces, han de saber que este punto de aquí es un punto fijo, no se mueve. Sí. Bueno, también en este mecanismo en particular, la corredera está fija. Esta corredera no se mueve. ¿Sale? Entonces ya empezamos a identificar qué es constante. La ubicación del punto es constante y la inclinación de esta corredera es constante. Esta corredera siempre va en el eje X. Bueno, pues vamos a tratar de aprovechar eso. Entonces, ¿tienen a la mano esto? Para que lo vayan viendo mientras yo hago este.
Si no, no importa, pero sería bueno que mientras yo lo voy revisando, ustedes ven su apunte en su PDF. Y si no, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo primero que debo de identificar en un mecanismo? Si se fijan, el mecanismo en la vida real no va a tener letras, no va a tener etiquetas, no me van a decir qué necesito definir, ¿sale? El mecanismo está así como tal físicamente. Entonces, ¿cómo sé qué puntos son importantes en mi mecanismo? ¿Qué decían los consejos de hace rato? Que veamos las uniones Que veamos las uniones. ¿Dónde hay uniones aquí? en el punto de arriba. Aquí, ¿verdad? Sí. En el origen hay una unión. Ujú. A ese punto le vamos a llamar O de origen, ¿sale? Y voy a situar el sistema coordenado en O porque sé que es un punto fijo. Ahora, el sistema coordenado puede estar en algún otro lado, pero eso no quita que este sea un punto fijo. Luego me dijeron el punto de arriba. A ese punto le voy a llamar A en esta ocasión. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Yo le llamo A. Y es la unión entre estos dos eslabones. ¿Hay otro punto? B. En B, ¿quién se une? Se une esta barra con este cilindro, ¿verdad? Sí. Y Sí. también ahí se une el cilindro con el sistema fijo. Recuerdan que el eslabón fijo a veces no se dibuja, ¿verdad? En este caso podríamos pensar que se une con la pared, ¿sale? A través de la corredera. Entonces aquí hay dos uniones en realidad. Una unión de revoluta entre este y la unión de corredera entre el bloque y la pared. Bueno, ¿hay algún otro punto de unión por ahí que me esté faltando o ya son todos? Parece ser que ya son todos. Ya son todos. Entonces, Sí. ¿qué tan difícil es identificar los puntos de las uniones? Fácil. Parece fácil hasta el momento, ¿verdad? Como les decía, chequen en los libros y de repente si hay algún otro mecanismo que quieran que, a ver, ¿cómo se haría este, profe? Pues ya lo vemos, ¿no? Entonces, ya tenemos los puntos O, A y B. ¿Y qué hay que definir? Los vectores. Los vectores, muy bien, hay que definir vectores. ¿Y qué dice esta flechita? Que los vectores se definen ¿entre qué? Las uniones. Entre las uniones, muy bien. Entonces, por eso les decía que no hay problema, si no lo tienen, yo me regreso. Entonces, tengo los 3 puntos. Hay que definir vectores. Ahora, vamos a definir el vector de O a A o de A a O. De O a. Bueno, así es, así lo voy a definir. Sepan que el método mientras yo respete las matemáticas, funciona igual si defino de A a O. Pero ¿por qué definimos de O a A? Bueno, pues porque O es un punto fijo y para poder medir la velocidad del punto A, pues es mejor referirnos del punto fijo hacia A y no al revés, ¿verdad? Sin embargo, el método, mientras lo respetemos, pueden trazar el vector como ustedes quieran. Ahora, ya dibujé el vector de O a A. Y si se fijan, indiqué dos cantidades. ¿Por qué indiqué dos cantidades? Porque La un vector magnitud se y define sentido. con su magnitud y la dirección.
Muy bien. Como les decía, está muy bien que participen, no importa si se traslapan un poquito. Aquí lo importante es que todos tengan claro, ¿verdad?, lo que se está haciendo. Y sí, efectivamente, si yo quiero definir un vector, necesito que se vea su magnitud y su dirección. Entonces, para la dirección estoy trazando este ángulo θ A, que de manera arbitraria lo estoy midiendo a partir de la horizontal. ¿Sale? Si ustedes vieron los ejercicios de vectores de la clase pasada, yo puedo definir el ángulo por fuera, lo puedo definir por dentro, lo puedo definir respecto de la vertical, respecto de la horizontal. Hay muchas formas. Yo voy a tratar de mantenerme en algo que llamamos la convención, ¿verdad? ¿Alguien sabe hacia dónde es el giro positivo? Es en sentido contrario a las manecillas de reloj, ¿no? Así es, sentido de mano derecha o antihorario, ¿verdad? Entonces, en general, yo voy a trazar todos mis ángulos antihorarios para que el sentido de giro no cambie. Porque si ustedes trazan un ángulo por dentro o por fuera, no hay problema. Pero si trazan un ángulo en sentido horario, deben de saber que ustedes están diciendo que el giro positivo es horario, mientras que el resto del mundo tenemos la convención de que el positivo es antihorario. Entonces, ustedes tendrían que mantener sus signos respecto de lo que ustedes mismos definen. ¿Queda claro? Entonces, para mí, este es el ángulo θA, lo voy a medir respecto de la horizontal y es positivo en sentido antihorario. Por lo tanto, todo giro, velocidad o aceleración antihoraria será positiva también. Bueno, entonces ya definí el vector, pero para definirlo hay que indicar su magnitud Hola otra vez. ¿Me escuchan?
Sí, profe. profe. Sí, profe, ya. Muy bien. Entonces, por estas razones que les dejo las clases grabadas para que ahí ustedes repasen, porque el internet no siempre está bueno. Entonces, aquí es donde respondemos a la pregunta, ¿qué es lo que debo definir? ¿Verdad? Y vemos que lo que debemos definir siempre es magnitud y dirección. ¿Alguna duda con el vector de O a A? No, profe. No. Entonces, definimos otro vector. Este vector sería para el punto B, ¿verdad? Vamos a definir la posición de B vista desde O. Entonces va a ir un vector en horizontal. Y vamos a definir la posición relativa entre A y B. Ahí sí ya es algo discutible si hacen el vector de A a B o de B a A. Eso ya depende de cada quien. En esta ocasión lo hemos hecho de A a B y le llamamos amistosamente RAB. ¿Alguna duda respecto de la magnitud y de la dirección que estoy indicando? No. No, profe. Ah, muy bien. Entonces, hay libros que definen el ángulo por dentro o que definen el ángulo acá arriba en el inicio del vector. Yo decidí definir el ángulo acá abajo, manera arbitraria, ¿sale? Sin embargo, ya tenemos magnitud y dirección y es por cosas como esta que ustedes hicieron los ejercicios de definir vectores con ángulos, digamos, muy caprichosos, ¿no? Como les decía, en algunos libros se define el ángulo a partir de acá arriba, de donde inicia el vector. Eso es lo de menos. En otros se definen solo los ángulos internos, también es válido, ¿sale? Muy bien, entonces ya definí magnitud y dirección para el vector RAB y ahora definimos el vector RB. ¿Dónde está el ángulo para este vector? No tiene ángulo. Es un 0, ángulo de ¿verdad? 0 grados. Recuerdan que dijimos que la corredera es horizontal y que está fija. Sí. Bueno, pues si está fija, se puede definir un ángulo fijo, en este caso el ángulo es 0. Y pues por lo tanto no lo dibujamos. Cuando vamos en horizontal o en vertical, generalmente no dibujamos el ángulo porque ya sabemos que es 0, ¿verdad? Entonces, si se nota que todos los vectores tienen bien indicada su magnitud y su dirección. Sí. Bueno, Sí. entonces, ahora lo que sigue es hacer una lista de constantes y de variables. ¿Sí? Si ustedes se fijaron, tenemos magnitud y dirección del vector de O a A, tenemos magnitud y dirección de A a B y tenemos la magnitud de O a B. Vamos a listarlas, pero ¿cuáles de ellas son constantes y cuáles son variables? ¿Cuáles pueden cambiar respecto al tiempo? Por ejemplo, RA. ¿Qué es RA? La magnitud. Y físicamente, ¿Y es constante? ¿perdón? ¿Es ¿Es constante? constante? ¿Por qué es constante? Porque es Porque la es A ver, ¿es la longitud, me dijeron?
Es Muy bien. una, Eslabón. es la Entonces, característica del la barra es rígida, por lo tanto su longitud es constante, por lo tanto RA es constante. ¿Teta A será constante? No, sí, sí es variable. Variable. Es variable, puede cambiar su inclinación. Muy bien. Entonces, ustedes hacen una lista de constantes y de variables y les quedaría de esta manera. Como constantes, la longitud del eslabón OA y la longitud del eslabón AB, ¿verdad? Como variables, los ángulos θA, θAB y la distancia de B vista desde O. Esta distancia puede cambiar porque este desliza hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Entonces, todas ellas son variables. Ahora, este es un mecanismo de un grado de libertad. Creo que ya lo habíamos hecho el ejercicio de calcular sus grados de libertad, ¿o todavía no? No, todavía no. Todavía no. No. Entonces nos regresamos. A ver. ¿Cuántos eslabones hay aquí? Recuerden que la pared blanca también es un eslabón. 4. Hay 4 eslabones. ¿Cuántas uniones de revoluta? 3. 3. ¿Cuántas uniones de corredera? 1. Una. Muy bien. Entonces, hay 4 eslabones, hay 4 uniones de un grado de libertad, no hay uniones de 2 grados de libertad. Calculen la movilidad de este mecanismo. 1. Su movilidad es 1, ¿verdad? Por lo tanto, de estas cantidades variables, de las variables, puedo controlar una. En este ejercicio he elegido que voy a controlar el giro del eslabón OA. ¿Sí sabían que estos mecanismos se pueden controlar diferentes según su aplicación? ¿Han visto este mecanismo de biela-manivela en la vida real? Sí. ¿En dónde? En algunas puertas. ¿En algunas puertas? Sí, para evitar que se azoten, ¿verdad? Ajá. Aunque en algunas puertas a veces tienen pistones, ¿verdad? Sí, Bueno, sí son en pistones. ese caso que se controla por pistón, ¿qué movimiento es el que controlo? ¿El giro o el movimiento del pistón? El movimiento del pistón. Muy bien, en esos casos controlan el movimiento del pistón, por lo tanto, en ese caso, la variable que ustedes controlarían no sería θA, sería RB, porque RB es el que me indica el movimiento del pistón, ¿sale? Entonces, en algunos casos se controla RB. Bien, ¿dónde más está este mecanismo? Los pistones de un motor. En un motor, en el motor de combustión interna, ¿dónde es la entrada de fuerza? ¿Dónde entra la energía? En el punto B, en el caso de los motores. En los motores, el movimiento de entrada está en el pistón, ¿verdad? Y el movimiento de salida está en la manivela que va hacia el eje de transmisión. Muy bien. Entonces, en esos casos, podríamos pensar que el movimiento entra en B. ¿Dónde
han visto este mecanismo que el movimiento entre más bien en el giro de la manivela. ¿No es como en algunas como válvulas manuales? Tal vez, sí. En algunas válvulas, en cerrojos. ¿Dónde más? Algunas bombas de agua también usan ese mecanismo, ¿no? ¿En dónde? En algunas bombas de agua. Ah, en bombas también, ¿verdad? Así es. De hecho, algunas bombas de peceras las pueden desarmar ustedes si tienen uno de estos en chiquito. Sí, sí han visto las bombas de aire de las peceras, ¿verdad? Sí. Bueno, los que la hayan desarmado a lo mejor ya la echaron a perder, pero tienen uno de estos en pequeño. Y ahí la entrada es por el lado del eslabón OA, ¿verdad? Por el giro de un motor. Bueno, hay más máquinas donde se usa eso, pero la idea es que yo tengo tres variables. Tengo el giro de teta A, el giro de teta AB y el desplazamiento del eslabón B. ¿Cuál de ellos tres voy a controlar? Eso ya dependerá de mi aplicación. Recuerdan incluso que hay inversiones cinemáticas de esto. Entonces, ¿cuál controlo? Depende de mi aplicación. Ahora, ¿cuántas puedo controlar? ¿De qué dijimos que depende? ¿Cuántas puedo controlar? La movilidad. De la movilidad. Mi movilidad es de 1, por lo tanto solo puedo controlar una. En este caso elegimos controlar teta A. Sería buen ejercicio que repitieran esto pensando que controlan tal vez RB, no sé. Pero eso ya será después. Entonces, yo controlo teta A. Por lo tanto, las otras dos son desconocidas. ¿Sí? Teta A se supone conocida porque si yo la controlo, le puedo dar el valor que yo quiera. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tan difícil es ponerle magnitud y dirección a los vectores? ¿Qué tan difícil es indicar cuál es constante, cuál es variable? ¿Y qué tan difícil es seleccionar cuáles controlo según sus grados de libertad? ¿Todo Hasta bien? ahorita fácil. Bueno, esperemos que así sea todo el curso, ¿verdad? Lamentablemente, luego se complica por las matemáticas. ¿Qué tal, Bien, se fue muy rápido esto. Primero, ya tengo mis constantes y variables y ya sé qué variable voy a controlar. Entonces, ¿cuántas necesito resolver? Pues me quedan dos. Esas dos ecuaciones van a salir de mis ecuaciones de lazo cerrado. ¿Sale? Para encontrar dos variables necesito dos ecuaciones que salen de esta ecuación. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda sobre la ecuación de lazo cerrado? Esa ecuación se obtuvo de este diagrama de arriba. ¿Sí? ¿Todo correcto? No hay dudas, profe. ¿Mande? Todo claro. Todo claro. Todo claro. Bien, entonces RA más RAB menos RB igual a 0. Esa es mi ecuación de lazo cerrado. Ustedes definen su ecuación de lazo cerrado, pero no se quedan ahí. Tienen que sustituir cuánto vale el vector RA, cuánto vale el vector RAB y cuánto vale el vector RB. Eso nos da ecuaciones en las componentes I, J y K, bueno, en el caso de 3 dimensiones, ¿verdad? En 2 dimensiones solamente en I y en J. Pero bueno, paso a paso. Tenemos la ecuación de lazo cerrado.
hay que sustituir la definición de cada vector. Entonces, yo defino el vector RA. ¿Alguna duda sobre la definición del vector RA? ¿O todos estamos de acuerdo que es RA coseno de teta A en I más RA seno de teta A en J? ¿Estamos de acuerdo que es esto? Sí. Sí. Ahora, la definición del vector RAB tiene que ver por cómo puse el ángulo aquí, ¿verdad? ¿Está correcta esta definición de RAB? Vean que la flecha va hacia abajo y que el ángulo es mayor de 90. ¿Con RAB? ¿Todo Sí. bien? Sí. Bien, recuerden, lo importante Profe. sería que a partir de este diagrama ustedes definieran esto sin verlo y llegaran a la misma conclusión. ¿Sale? Que realmente lo saben hacer. Profe, ahí en RAB el seno es negativo porque el vector va hacia abajo. A ver, el vector va hacia adelante y hacia abajo. Entonces tú apuntarías este positivo porque va hacia adelante y este negativo porque va hacia abajo. Pero luego recuerdas que el ángulo θ es mayor de 90. ¿Y qué dijimos que pasa con el coseno para θ mayor de 90? Es negativo. Se hace negativo, ¿sale? Por eso le cambió el signo y esto se hace menos. Claro, mayor de 90 y menor de 180, de 180. Porque si el ángulo fuera mayor de 180 ya se pasa al tercer cuadrante y hay que hacer otras consideraciones, ¿sale? Fíjense muy bien los signos que tiene esto en cada cuadrante de los ángulos. Vale, profe. Entonces, lo importante aquí no es que vean la presentación, sino que ustedes agarren el mecanismo así solito, ustedes por su cuenta, luego traten de agarrar este solito y de volver a hacer el ejercicio sin ver nada de lo que aquí se hizo, para que revisen si llegan a las mismas soluciones, ¿sale? Sí. Entonces, una vez que definieron RA, RAB y RB, lo sustituyen aquí arriba. Y aquí arriba les quedaría algo así como RA coseno de teta A en I más RA seno de teta A en J menos, bueno, aquí sería más por menos, ¿verdad? Sería menos RAB coseno de teta AB en I menos RAB seno de teta AB en J y luego menos por más da menos. Hay que fijarse muy bien que el signo del vector multiplique a todos los términos de la definición, que no les falte nada. Y bueno, les quedan un montón de términos en I y otro montón de términos en J y todo va a ser igual a 0. ¿Cómo ven? ¿Se entiende? Todo claro, todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, queda tan claro como para que me digan, mire, profe, ya lo hice a mano. Sí me salió. ¿Sí? Ah, ya respondió esto. Muy bien. Entonces, recuerden que esto se aprende más haciendo que viendo, ¿verdad? Ay, perdonen. Aquí hizo algo extraño en la presentación. Vamos a ver. Tenemos RA. ¿Cuánto vale RA? Vale más afuera, está positivo. RA coseno de teta en I. Ay, caray. Ay, disculpen, le borré sin querer. Sería paréntesis. RA coseno de teta en I
más RA seno de teta en J. Y luego apunto más paréntesis. Siempre apúntenlos con paréntesis para que no se les vayan a perder los signos. Y entonces anoto el vector de aquí, menos RAB, coseno de teta AB en I, y menos RAB, seno de teta AB en J. Y luego menos paréntesis RB en I. Y todo eso es igual a 0 vector, ¿verdad? Ese paso no lo apunté aquí, pero es lo que ustedes deberían en general tratar de hacer, apuntar los vectores entre paréntesis para que no se confundan con los signos de afuera y con los signos de adentro, ¿sale? Y una vez que tienen eso, pues hacen multiplicación de signos y ¿cómo decíamos que sumamos vectores? ¿Recuerdan que por ahí en una diapositiva sumábamos un vector de componentes con otro? Era I con I y J con J. Muy bien, entonces vamos a sumar todo lo de I y vamos a sumar todo lo de J. Todo lo de I sería RA coseno de teta A, ese está en I. Luego todo este menos RAB coseno de teta AB, ya multiplicamos más por menos, y este menos RB. Y todo eso está en I, más todo lo que está en J. RA seno de teta A y menos por más, no, perdón, no es ese ya está en I, más bien es este, más por menos, menos RAB, seno de teta AB en J, todo esto está en J, y todo esto es igual al vector 0. Ahora, si todo esto en I más todo esto en J es igual a 0, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Que uno de los dos es 0. Los dos son 0. No solo uno, los dos, ¿sale? En un vector, para que el vector sea 0, todas sus componentes deben ser igual a 0. ¿Sí? Sí. Entonces, toda la componente en I debe ser 0 y toda la componente en J debe ser 0 a fin de que esto sea igual a 0. Y por lo tanto llegamos a estas ecuaciones que ven aquí a la derecha. En estas ecuaciones he remarcado en negritas la variable que controlamos y por lo tanto es conocida, aunque sea variable es conocida, y he marcado en rojo las cantidades desconocidas. Pueden ver que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y dependiendo de dónde estén las incógnitas, es la forma en que se resuelve. ¿Dudas? No. Recuerden que deben ser capaces de hacer todo esto desde la nada,
Hola otra vez. ¿Me escuchan? Sí, escucha, no, profe. Ella escucha. Muy bien, entonces, ¿creen que pueden realizar este ejercicio ustedes solos, sin ver, plantear qué está fijo, qué es móvil, los puntos de interés, los vectores entre esos puntos de interés, constantes y variables, definiciones vectoriales y obtención de las ecuaciones? ¿Cómo ven? Pues nos calamos. Pues hay que hacerlo, ¿verdad? No queda de otra. Entonces, este es un mecanismo con ciertas características. Ahora vamos a ver el mismo mecanismo, pero en una definición un poquito más generalizada. Por ejemplo, aquí la corredera sigue siendo fija, pero si se fijan, el punto fijo de esta barra no pasa sobre la corredera como lo hacía acá. Sí, acá ambos puntos estaban, o más bien la corredera pasaba también por donde estaba el punto. Acá no. También la corredera, ven ustedes que ya no es horizontal, está en un ángulo arbitrario. Entonces, hay que hacer el planteamiento aquí también. ¿Cómo ven? ¿Comenzamos? Sí, Es el mismo mecanismo, pero su planteamiento es muy distinto. ¿Sale? Por el simple hecho de que algunas cosas ya son más generalizadas. Ahora, lo que hicimos hace rato sigue aplicando. ¿Alguien sabe cómo comenzamos? igual desde el punto fijo, ¿no? Un punto fijo, ¿verdad? Y vamos a poner ahí nuestro origen. Ahora, ¿lo ponemos horizontal o lo ponemos inclinado? Bueno, comenzamos con nuestro origen en horizontal. Los ejes X y Y, horizontal y vertical. Y ahí ponemos el punto O. Luego, punto A y punto B. Hasta ahí todo igual, ¿cierto? Sí, Ahora, definimos los vectores entre los puntos. RA, RAB y RB. Si se fijan, el vector RB ahora sí tiene un ángulo de inclinación. Y espero que se note que tanto RB como θB son variables. Si este bloque estuviera más abajo, el vector sería más corto y su inclinación sería diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Entonces, hasta ahí todo es igual que hace rato. Pero, si ustedes se fijan, al definir magnitudes y direcciones de estos vectores, nos damos cuenta de que hay 4 variables. Verifiquen y díganme si están de acuerdo en que esas son las variables. sí, Muy bien, entonces de las variables podemos controlar solo una, sigue siendo un mecanismo de un grado de libertad. Si controlo una, ¿cuántas variables me quedan todavía por determinar? 3. 3. Ahora, si hago el lazo cerrado y defino las ecuaciones,
nos quedaría esto. Y resulta que tenemos solo 2 ecuaciones, pero las incógnitas son 3. Esto no se puede resolver. Entonces, algo le falló a mi planteamiento, algo me está faltando. ¿Recuerdan los consejos que se les dieron al inicio de la presentación? De la geometría. Hay que aprovechar la geometría, ¿verdad? Por ahí en algún lado dice que las uniones pueden definir puntos fijos. Y si aprovechamos esos puntos fijos, también magnitudes o direcciones de nuestros vectores serán fijos. En este caso, ¿qué es lo que me falta definir? Bueno, me falta la unión entre esta corredera y el origen. ¿Cómo se relaciona la corredera con el origen? ¿Sí? O, dicho de otra manera, me falta la inclinación de la corredera. ¿Recuerdan que esta corredera es fija? Aquí, en todo esto, ¿dónde está la inclinación de la corredera? No está. No está. No está. Y como me falta esa información, por eso tengo más incógnitas de las que puedo resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta la corredera. ¿Y cómo hago eso? Bueno, Generamos un vector para la corredera. así es, pero necesitamos unirlo con otra cosa también. Bueno, ahora, vamos a ver cómo consideramos esto. Borrón y cuenta nueva. Ahora fíjense muy bien. Hay 2 opciones. Una opción era como antes, donde los ejes, si se fijan, eran horizontal y vertical. Y otra opción es esta. ¿Qué pasa con el eje X? Está inclinado ¿Cuánto? a la misma dirección magnitud de la corredera. Muy bien, la misma dirección de la corredera. Entonces, ya desde ahí estamos tomando en cuenta la corredera. Entonces, vean lo que hacemos. Definimos los puntos O, A, B, como siempre. El vector RA, el vector RAB. Y aquí tenemos RB. Pero ya vimos que si defino este vector RB me voy a meter en problemas. En su lugar, voy a bajar en la dirección Y, ¿se fijan? Si la corredera estuviera arriba, subiría, como está abajo, bajamos, ¿verdad? Entonces, nos movemos en la dirección Y hacia la corredera una distancia D, o bueno, la distancia que sea. Y luego nos movemos sobre la corredera. ¿A qué es igual D más RBX? RB. Es igual a RB. Entonces quitamos RB y dejamos estas en su lugar. Es decir, estos dos siguen siendo el vector de O a B. ¿Sale? Pero ¿qué característica tiene este vector D en particular? Que es constante. Este vector es constante. Su magnitud no va a cambiar porque la distancia de este punto a esta corredera es fija, dado que tanto el punto como la corredera no se mueven. Y además, su inclinación siempre será en esta dirección Y. ¿Están de acuerdo que este vector es totalmente constante? Sí. Sí. Ahora, el vector RBX, ¿cómo es su magnitud y cómo es su dirección?
Su magnitud también es constante y su dirección también. ¿Cómo? ¿RBX es totalmente constante? Ah, no. Variable. Su magnitud es la variable. La magnitud es variable porque este bloque puede estar más atrás o más adelante, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense muy bien, el vector RB original, tenía tanto magnitud como dirección variable. Pero este es totalmente constante y este solamente cambia en magnitud, pero su dirección no. Por lo tanto, las incógnitas y las constantes, perdón, las constantes y las variables son estas. Y pueden ver que ahora solamente tengo dos incógnitas. Estas serían las definiciones de los vectores, cosa que me gustaría que practiquen. De hecho, esto es muy similar a lo que hicimos en la primera. Son definiciones muy parecidas. Y pueden ver que en las ecuaciones ya tengo dos incógnitas para dos ecuaciones. Se puede resolver. ¿Cómo vamos? Profe, ¿por qué ahí en el vector RBX está en positivo? Bueno, RBX aquí está negativo. Ah, sí, ya. Sí, ya. Ahora, Muy bien. está negativo por la ecuación de lazo cerrado. Más Ajá. RA, más RAB, menos este porque voy en contra, y menos este porque voy en contra, igual a 0 porque Ujú. llegué al punto. ¿Sí? Sí. Ahora, acá en la definición dice RBX positivo en I, porque ¿cuál es la dirección X aquí? La dirección X va hacia la derecha y arriba. Ujú. Y RBX también, por lo tanto su definición tiene que ser positiva. Ah, ok. ¿Sí? Todo depende de tu sistema coordenado. Va en la dirección de X, entonces es positivo en X. Ahora, el vector D va en la dirección contraria de Y, por eso su definición es negativa. No sé si con eso quede claro. Sí. Muy bien. Entonces, como les decía, esto tendrían ustedes que plantearlo por su cuenta y ver si llegan a lo mismo que estoy llegando yo aquí. La idea es que ustedes lo sepan hacer y llegan a sus ecuaciones. ¿Sale? Muy bien. Ahora, eso fue con los sistemas coordenados alineados con la corredera. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero seguir manteniendo mi sistema horizontal y vertical? No hay problema. Puntos O, A y B. Defino los vectores RA, RAB, pero ¿qué voy a hacer con RB? No voy a usar este, ya dijimos que si no uso la información de la corredera no voy a poder. Vean, bajo una cierta distancia en Y hasta la corredera y luego me muevo esta distancia que voy a llamar RB1. No la puedo llamar RBX porque no va en la dirección X. ¿Cómo ven? ¿Y qué inclinación tiene RB1? La misma que la corredera. Una inclinación θ0, donde θ0 es constante. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. ¿Sí? Entonces, ¿está claro que el vector RB se va a sustituir por estas dos componentes? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo es el vector D?
Constante. Constante en su totalidad. Siempre es vertical y la distancia de O a la corredera no cambia. Ahora, para este otro vector, su inclinación es constante porque la corredera está fija. Y lo único que va a cambiar, una vez más, es la magnitud. Ahí está nuestra lista de constantes y de variables. Aquí está el lazo vectorial que se forma. Aquí están las definiciones de los vectores y pueden notar las ecuaciones resultantes. Dos ecuaciones para dos incógnitas. Muy bien. Entonces, este es el ejemplo para el planteamiento cinemático. ¿Sí? Estamos haciendo el planteamiento para poder resolver más adelante posición, velocidad y aceleración. ¿Cómo ven? Todo bien. El ejemplo se revisó tanto con los ejes horizontal y vertical como con ejes inclinados para que ustedes vean que tienen opciones, pero a final de cuentas vamos a obtener lo mismo en velocidades y en aceleraciones, no se preocupen. Aunque, obviamente, si cambiamos el sistema de coordenadas, pues cambia un poquito hacia dónde estamos midiendo, pero en sí el mecanismo es el mismo. Deben de estar conscientes de que esto hay que practicarlo y bueno, yo espero que realmente me hagan caso y lo intenten hacer ustedes desde cero, que intenten plantear estos mecanismos desde cero, ya sea con los ejes alineados con la corredera o con los ejes horizontal y vertical. También sepan que esta distancia D se pudo haber seguido con la distancia D hacia acá, aun cuando los ejes estén inclinados, pero en ese caso la definición de D pues tendría componentes en X y en Y. Bien. ¿Qué pasa con nuestra clase de los miércoles? ¿Qué dijimos que vamos a hacer los miércoles? Ver los videos. Ver los Pero que videos. se Ver los videos. Ver videos, bueno, más que verlos, recuerden practicarlos. de manera interactiva. Ajá. Tenemos el video de la clase de hoy, ¿verdad? Aunque yo ya les había grabado uno de la misma clase. Y tenemos un video que este sería para que lo vayan repasando para la clase siguiente. De ser posible, pues sí háganlo lo que dice aquí. Una vez que ya hicimos el planteamiento, ahora sí ya podemos hacer el análisis de posición. Luego el análisis de velocidad y luego el de aceleración. Este video tiene el ejemplo numérico de cómo hacemos estos análisis. Sería bueno que vean el video y si hay dudas, pues las comentamos la siguiente clase, que es donde veremos esto. Pero básicamente ustedes van a ver esto en su clase no presencial de mañana, ¿verdad? Ustedes vean el ejemplo numérico. También recuerden que hay que entregar tareas. Todas las tareas tienen ciertas fechas. Y bueno, ya le voy a poner fecha a sus tareas de la unidad 1. Quedamos que ¿cuándo las entregan? El martes. El martes, ¿verdad? Habíamos dicho al inicio de la clase. El martes se entregan sus tareas, ya les voy a poner fecha de caducidad a estas tareas. Muy bien. ¿Algo más que deseen aportar? Sí, yo. Bueno, es una pregunta. Ajá. En la tarea 4 yo ve que tenemos que hacer una maqueta. Le iba a preguntar si los materiales
Bueno, o sea, más bien si hay materiales específicos o podemos utilizarlos de nuestra elección. Bueno, pues si es oro recubierto de diamantes, me lo mandan a mi casa para revisarlo, ¿verdad? No, usen materiales que encuentren en su hogar, pero que sean buenos materiales. Por ejemplo, se puede recortar el cartón de la leche, se puede recortar el plástico del envase de la leche, se pueden utilizar alfileres, se pueden utilizar clavitos. Eso sí, tengan mucho cuidado de no cortarse, de no picarse, ¿verdad? Hagan todo con ciertas normas de seguridad, con pulcritud y con orden, pero de ahí en más puede ser con cualquier material que tengan ustedes a la mano. No necesitan ser materiales costosos o de nuevo. ¿Qué pasó? Y, perdón, y se me olvidó. No, es Bueno, que le diga a David en lo que me acuerdo. ajá. Entonces, bueno, podemos usar también, por ejemplo, juguetes como los Lego, que tienen muchas piezas estructurales que nos podrían servir. Bueno, si tienes Lego, sí puedes hacerlo con Legos. Nada más lo que sí sería bueno para mí es que sus mecanismos realmente soporten, que los puedan girar, que los puedan manipular, porque me han hecho algunos ensambles con Lego y luego a la hora de moverlos pues se desarman, ¿no? También lo de los Legos pues les quita un poquito de esa parte de la experiencia de estar midiendo y haciendo, porque los Legos tienen medidas muy específicas, es decir, de un puntito de Lego al otro puntito de Lego tú no puedes ensamblarlo a la mitad, tienes que usar medidas más restringidas. Entonces, no sé si el Lego realmente te vaya a dar las medidas que yo estoy pidiendo. Y además, pues sí, esa parte de recortar, de medir, de hacer agujeros, pues como que se pierde también esa experiencia. Pero bueno, si quieren hacerlo con Legos, adelante, pero lo mejor sería que lo hicieran con materiales, pues un poquito, digamos, que ustedes crearan los eslabones, ¿sale? Sí se puede, pero no lo recomiendo. Ok, gracias, profe. ¿Algo más? Sí, profe, yo. En los primeros dos mecanismos, nosotros tenemos que investigar las medidas o las vamos a hacer acorde a lo que nos funcione mejor, ¿verdad? Sí, solamente los de barras tienen medidas sugeridas. Los otros mecanismos, dependiendo de cómo lo investiguen, pues ya ven ustedes de qué medidas les gustaría hacerlos. Ah, ok, muy bien. Muy bien, profe, gracias. ¿No hay de qué? Bueno, pues entonces, si no hay más, con esto finalizamos la clase de hoy. El día de mañana vean los videos de lo que vimos hoy y el video del ejemplo numérico. El puro video del ejemplo numérico realmente les puede llevar hora y media porque, como les decía, ustedes tienen que hacer esos cálculos, ustedes tienen que realmente resolver las ecuaciones, ¿sí? No se queden solamente con la vista del video, traten de hacerlo como si lo estuvieran haciendo para un examen o para una tarea. ¿Sale? Ok. Muy bien, profe. Bueno, que estén bien y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos Dale, el lunes, ¿verdad? Sí, el lunes. Bueno, hasta luego. Ahí detengan la grabación para que se guarde. Sí, gracias, profe. No hay de qué.